Cordial saludo. En la materia de electiva y actualización de testing vamos a ver la sesión número 2 que consta de los siguientes temas. Ciclos de vida del desarrollo del software, cuáles son los ciclos de vida, cuáles son los ciclos de vida del testing y los 7 principios del ISTQB. Vamos a hablar un poquito de eso y trataremos de dar unos ejemplos de este tema muy interesante. El ciclo de vida del desarrollo del software se conoce como SDLC, System Development Life Cycle. ¿Y qué es? Es una estructura que contiene los procesos, las actividades y todo lo que tiene que ver con las tareas relacionadas con el desarrollo y mantenimiento del software. ¿Y en qué consiste esto? Vamos a hablar un poquito de este tema. Para este tema hay mucha tela, como digo yo, que cortar. ¿Por qué? Porque vamos a abarcar la vida completa del sistema, desde la definición de los requisitos hasta la finalización. La primera parte que yo siempre hago énfasis es en la recolección de requisitos. Debemos tener una etapa donde vamos a recopilar la información. ¿Qué implica esto? Identificar las necesidades del cliente. Hey, ¿qué necesita el cliente? Las funciones que debe cumplir el software. Si existe cualquier restricción o requisito técnico que impida o que lo haga más complejo. Vamos a hablar de un ejemplo de esto. Acá se me viene a la cabeza la idea para un sistema de gestión de contenido web. ¿Cuáles son los requisitos que necesito para ello? Podrían ser la capacidad de crear, editar y eliminar páginas. Que ese software tenga la capacidad de administrar usuarios, roles y que tenga compatibilidad con los múltiples navegadores. Resulta que muchas veces lo desarrollamos bajo un navegador, pero no nos sirve. No nos funciona. Entonces, echar para atrás. Ese es el pequeñito problema que a veces nos da el no analizar antes los requisitos. La otra parte que muy bueno analizar, y disculpen la redundancia, es la parte de análisis. ¿Qué vamos a hacer aquí? Una vez que hemos recogido los requisitos, ya los recogimos, en esta etapa que vamos a hacer, analizarlo, los vamos a recopilar, hacemos una lluvia de ideas. ¿Para qué? Para comprender completamente el alcance que va a tener ese proyecto y podamos definir cómo vamos a cumplir esos requisitos con los plazos. ¿Ya? Véalo aquí. Vamos a analizar. Proyecto lo vamos a analizar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El diseño. ¿Y cómo hacemos el diseño? Mediante un plan. Entonces, lo analizamos. ¿Cuál es un ejemplo? El que le acabé de dar. La tercera etapa, que es el diseño, una etapa bastante, como lo llamo yo, importante, porque basado en el análisis podemos hacer ese diseño. Que en esta etapa popularmente lo que creamos un mockup, un diseño detallado de lo que va a ser mi software, y en ellas implementamos los requisitos funcionales y bueno, y no funcionales también. Pero hacemos énfasis en los funcionales. ¿Qué podemos incluir ahí? Cuando diseñamos bases de datos,
diagramas de flujo, diseño de interfaz del usuario. En este caso vamos a analizar si vamos a manejar un software con mucho volumen de información. Entonces tomamos la decisión, hey, ¿será que vamos a trabajarlo con base de datos relacional o no relacional? ¿Será que la base de datos Mongo vamos a trabajar vamos a desarrollar un sistema de redes sociales? Vamos a utilizar una base de datos no relacional orientada a nodos. O sea, todo ese detalle lo vamos a hacer aquí. Luego, una vez que hayamos diseñado, ¿qué vamos a hacer? Eso ya uno hasta se lo sabe de memoria. Vamos a implementar todos esos procesos. ¿Y qué es implementar? Hacemos los requisitos, desarrollamos y vamos a implementar. En esta etapa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el código que hemos definido en la parte de diseño. Ya hemos escogido el lenguaje en el cual vamos a trabajar, o los lenguajes. Hemos definido el framework con el cual vamos a trabajar. O sea, en fin, hemos definido muchas cosas. En pocas palabras, ¿qué implica esto? Que procedemos a traducir el diseño que hicimos en el código fuente que pueda ser ejecutado por la computadora. ¿Qué significa esto? Que a esta parte también le hacemos testing, probando si se está haciendo todo lo que se planeó en la parte de diseño. Vamos a hacer un testing. Sí, hay testers para eso. Hay empresas que no lo hacen, sino simplemente en la parte de desarrollos. En la parte de pruebas es que se ponen a hacer eso, ¿no? Pero en la parte de desarrollo podemos también trabajarlo. Para el sistema de gestión, un ejemplo, podemos mirar el contenido de la página web, la implementación. ¿Qué se implica? Que vamos a trabajar si es Mongo o si vamos a trabajar Node. Vamos a crear una página web utilizando la tecnología de JavaScript, Type, Node. Entonces tenemos que crear el diseño para que se lleve en eso. Otro paso importante que lo podría colocar son las pruebas. Una vez que yo he implementado el software, vamos a realizar pruebas para verificar que todo funcione. Ahí viene esta materia en sí, lo que se está viendo ahora. Vamos a hacer pruebas para verificar que funcione según lo esperado. ¿En qué? En el diseño o lo que el cliente pidió. Vamos a mirar, a contrastar todo eso y vamos a hacemos pruebas unitarias, hacemos pruebas automatizadas. Bueno, todo eso vamos a ver en temas posteriores. Eso nos va a permitir que el sistema cumpla con los requisitos esperados. Un ejemplo para esto: creación de páginas, verificar que se almacenen correctamente en las bases de datos, que yo pueda hacer una prueba automatizada a cada uno de los elementos y que cada uno funcione según el plan. El despliegue. Una vez que hemos probado el software, que hemos verificado que funciona correctamente, lo vamos a desplegar en el entorno de producción y para eso también hacemos pruebas. Pero antes le mostramos el mismo software ya automatizado, en el sentido que no tenemos que, ¿cómo decirles? ¿Cómo explicarles? Crear una prueba automatizada donde simule el proceso y el usuario lo ve antes de pasarlo a producción. Una vez que ya lo hemos terminado, viene un proceso bueno que es el de mantenimiento. El software, todo software requiere mantenimiento para corregir los errores que se puedan dar una vez que lo he puesto en producción, o necesite agregar nuevas funciones o agregar funciones nuevas, sí.
ya estoy como redundando, o realizar actualizaciones. Un ejemplo, si de pronto descubrimos un error en el sistema de gestión de contenido de la página web que estamos haciendo, que impide a los usuarios editar ciertos elementos, se podría corregir mediante una actualización del software. Entonces, dicho acá en otros términos, estas son las etapas generales del ciclo de vida del desarrollo del software. Pero es importante que debamos tener en cuenta que esto puede variar según la metodología utilizada y las necesidades con las que podemos trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las fases? Ya los expliqué, pero podemos repetirlas. Cuando el cliente solicita un producto, cuando nos contacta, dice, y necesito que hagan esto, ¿qué se debe tener en cuenta? Tenemos que plasmar las necesidades cuando el cliente nos contacta. ¿Qué necesidades hay de software? ¿Cuáles son? Lo que sí les digo que esta parte de la comunicación juega un papel crucial para garantizar el éxito del proyecto. Debemos tener en cuenta algunas consideraciones importantes sobre la comunicación en esta fase. Yo por lo menos lo estoy colocando desde mi punto de vista. Primero, lo que vemos ahí, comunicación con el cliente. Es muy fundamental mantener una comunicación abierta y constante con el cliente para comprender sus necesidades y expectativas. ¿Qué nos permite eso? Garantizar que el software desarrollado cumpla con los requisitos que el cliente pidió. Entonces, aquí vamos a plasmar las necesidades de él. La segunda parte que debemos tener en cuenta en esta fase es comunicación con el equipo. ¿Ve? Estamos hablando de comunicación. El equipo de desarrollo necesita comunicarse de manera efectiva. ¿Con qué finalidad? Obvio, para coordinar esfuerzos. Nos permite además compartir información y resolver problemas. ¿Qué implica esto? Las famosas reuniones regulares, no reuniones en que no se llegue a ninguna conclusión, reuniones técnicas, actualización de estado y el uso de las herramientas de colaboración. Hay muchas en la web, muchas. Cualquiera de ellas nos puede servir. Ahora, algo que tiene que ver con la comunicación, que yo siempre lo tengo en cuenta. Debemos comunicar el progreso. O sea, ¿en qué consiste esto? Debemos mantener a todas las partes interesadas informadas sobre el progreso, ¿sí?, del proyecto que estamos desarrollando. ¿Qué incluye esto? Compartir un diagrama de procesos. Cómo vamos mostrando fase a fase lo que hemos alcanzado, qué problemas hemos encontrado y qué paso vamos a seguir. Hay herramientas que nos permiten mostrar en tiempo real lo que estamos haciendo. Debemos tener en cuenta eso. Otro tema que siempre se da cuando uno está desarrollando en equipo, lo que es resolución de conflictos. Cuando la comunicación efectiva no fluye, es muy crucial o es importante resolver los conflictos antes de que se convierta en una bola de nieve y sea muy complejo. Y estos conflictos pueden surgir durante el desarrollo del software. Que estás utilizando unos procesos no confiables. En esta parte, esta comunicación es importante quitar egos. Muchas veces los egos nos impiden ser objetivos. Es que yo soy el mejor, es que ¿por qué me tiene que decir eso él?
Eso, ojo con ese detalle. Y eso existe en el desarrollo, porque como tú te crees, yo soy senior, pues yo no acepto que alguien que no esté a ese nivel me diga algo que yo no me di cuenta y que yo sé internamente que es así, pero el ego. Eso se debe trabajar, estos problemas se deben dilucidar de forma abierta y constructiva. Siempre estar atento, abierto. Otra parte es la documentación. ¿Qué voy a comunicar en la documentación? Siempre he dicho que la comunicación escrita a través de este proceso es importante, queda una evidencia, donde debemos registrar las decisiones, los requisitos y otros detalles importantes del proyecto. ¿Qué nos garantiza esto? Nos garantiza que la información está disponible para todos los miembros del equipo. O sea, cada vez que hagas algo, tómate el trabajo de comunicar y escribirlo. Entonces podemos resumir que la comunicación, esta partecita que estamos hablando, vea que voy a hacer énfasis en cada una de ellas. Podemos resumir que la comunicación efectiva en esta fase de desarrollo es muy importante, es esencial, ya que nos permite garantizar que el proyecto se desarrolle de una manera eficiente y podamos cumplir con los requisitos del cliente. Y por ende podamos entregar un software de alta calidad. Pilas con ese detallito. Porque hay veces, por la premura o por los egos, el que paga es el software y la empresa. Sí. Vamos a hablar un poquitico de este tema. Me parece muy bueno. Comencemos con que el desarrollo del software comienza con una fase inicial que es la planificación, que incluye el análisis de cuáles son los requisitos. En esto nos vamos a fijar qué nos pide el cliente. Miramos si están claros o no. Estas etapas en sí se enfocan para comprender los requisitos del proyecto y establecer de esta forma un plan bien detalladito para la ejecución. Voy a hablar desde mi óptica o experiencia cada una de estas etapas. De pronto se me pase por alto alguna, pero trataré de ser objetivo. Primero, vamos a planificar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a buscar el objetivo, ya que en esta etapa debemos establecer los objetivos y metas de nuestro proyecto, o sea, un marco de desarrollo. Los recursos. Debemos identificar todos los recursos necesarios con los cuales contamos para llevar a cabo el proyecto. ¿En qué caso? Personal, tecnología, presupuesto. Todo eso debe estar englobado en uno solo para tomar la decisión si es viable o no el mismo. Debemos establecer un cronograma donde vayamos a incluir todas las tareas. Véanlos acá, un cronograma, vea que yo tengo la imagen, un cronograma donde vamos a incluir todas las tareas a realizar y cuáles son los plazos de entrega. Project, hay muchos programas en la nube pago gratis en el cual podemos trabajar eso. Vamos a ver si yo tengo acá un ejemplo para mostrarlo. Voy a mirar si tengo aquí una, creo que tengo una acá. Vamos a mostrarla. Ve aquí, este es un diagrama de actividades con tiempo, actividades, carta del proyecto, plan de gestión, actividades, estudio de factibilidad, nos tomamos este tiempo, caso de negocio. Bueno, este es un proyecto, diseño del sitio, prueba de concepto, diseño detallado. Esta es una imagen, por lo menos, de cómo se trabaja un cronograma de actividades. Entonces, podemos
podemos hacer eso, tener software, es lo que tenemos para eso. Ya. Podemos trabajar con Project, bueno, trabajar inclusive hasta en Excel podemos trabajar. Ya, hasta en Excel podemos hacerlo. O sea que eso no hay problema. Y mira, yo puedo utilizar X cosas. Sí, pueden hacerlo. Yo puedo utilizar para manejo de imágenes, puedo utilizar, vea, tengo otros por aquí. Las tareas. Vea, mire, ¿echen qué? En Excel. Lo importante es que cumplan los tiempos. Entonces, ahí tenemos esa partecita para que tengan en cuenta ustedes lo que debemos trabajar. Entonces, ya ahí tenemos en cuenta ese detallito. Entonces, sigamos. La otra parte que hay que tener en cuenta son los riesgos. Muchas veces no nos fijamos que existen riesgos que pueden afectar el proyecto. Debemos tener un plan ya diseñado para mitigarlos. No estar, como digo yo, inventando. Otro aspecto que yo pienso que hay que tener en cuenta es la comunicación. Debemos establecer un plan de comunicación para mantener informadas a todas las partes que ustedes consideren que deben enterarse de los avances. Un ejemplo, voy a dar un ejemplo aquí. Para un proyecto de desarrollo de un sistema de gestión de inventario, ¿qué podemos incluir? Identificación de los objetivos del sistema, la asignación de recursos para los desarrolladores y el equipo de prueba. Ojo que ahí lo estoy metiendo en esta materia en sí. La creación de un cronograma detallado con fechas límites para cada fase del proyecto. Debemos identificar los posibles riesgos como cambios de los requisitos del cliente, el cambio de pronto. Tenemos que tenerlo eso ya detallado. Si va a haber integración, ¿qué debemos tener en cuenta? La otra parte, que es el análisis. Yo tengo en cuenta en lo personal 4 requisitos, que es recolección, análisis, diseño y validación. Esos son los requisitos que yo siempre me los sé hasta de memoria. En la parte de análisis yo debo tener una recolección de requisitos. Debo recopilar la documentación de los requisitos del software, incluidas las funciones y características y qué restricciones tiene. Debo analizarlos. Una vez que los recolecto o los tomo, como los quiera llamar ustedes, los analizo. ¿Para qué? Para comprender cuál es el alcance y complejidad. Debo identificar los posibles conflictos y ambigüedades que siempre existen. Ahí se tomó un tiempito, si es muy pesado el desarrollo. Una vez que he analizado todo eso, voy a hacer un diseño preliminar, o sea, una lluvia de ideas, llamo yo una tormenta de ideas. Voy a crear un diseño preliminar del software, con él voy a describir la arquitectura general y las principales funcionalidades. Luego los valido. Mire, sencillo es esta parte de planificación. Un ejemplo, para el proyecto que les hablé ahorita mismo, que estaba diciéndole, que es la gestión de inventario. ¿Qué significa el análisis? Podría implicar reuniones con el cliente para identificar las necesidades, la creación de documentos con las especificaciones y requisitos que describan la función y características del sistema. Debo realizar entrevistas con los usuarios finales. ¿Con qué? Con la finalidad de poder comprender las necesidades y expectativas. Ojo con eso, hay algunos que pasan por alto ese detalle. También, en algunos casos, si se da, podemos hacer un análisis de mercado. ¿Qué? Para mirar soluciones similares si esas se acomodan a lo que estamos haciendo. Ojo, nos ayuda mucho
porque nos permite diferenciar nuestro sistema del otro. O sea, que le hace falta el otro que podemos implementar acá. Entonces, de esta parte que estoy hablando, le podemos resumir que la planificación y el análisis son etapas críticas, obvio, porque de ahí sale o el desarrollo bueno o malo. ¿Por qué? Porque vamos a establecer bases para el éxito del proyecto. Y además, oye, si las trabajamos bien, nos garantizan que los requisitos se comprendan bien en el proyecto y se llegue a la siguiente fase, que es el desarrollo en sí. Pasemos a la siguiente diapositiva para explicarla, que es la viabilidad. Ay, esta parte vamos a hablar un poquito, detalladito, ¿qué es eso? Se preguntan ustedes, ¿qué tiene que ver esto con el testing si yo quiero aprender a hacer pruebas? No, un tester debe ser una persona integral, comprende todo. Ya, entonces para que quede claro, después de la recolección de los requisitos, debo idear un plan para procesar el software. ¿Qué voy a analizar? ¿Qué parte del software cubre los requisitos de cada usuario? Voy a investigar si hay forma de pagarlo o no por parte del usuario y si hay forma de desarrollarlo con requisitos propios por parte de nosotros. Porque muchas veces el usuario yo te doy un 20% y ustedes tienen que tener requisitos propios para financiar una parte. Entonces podemos decir que el estudio de habilidad en el desarrollo de software es un proceso ¿para qué? Para evaluar si existe la viabilidad técnica, económica y operativa. Ojo con esos tres detalles, técnica, económica y operativa en el proyecto. Del software que estoy presupuestando. ¿Cuál es el objetivo? Voy a determinar si el proyecto es factible y viable antes de invertir recursos significativos en su desarrollo. Entonces, ¿para qué vas a invertir algo si el proyecto no es viable? Voy a ser claro en esta explicación de los estudios de viabilidad con unos ejemplos que he vivido. ¿Listo? Parte de ello. ¿Qué es la viabilidad técnica? Voy a evaluar si es posible que pueda desarrollar el software utilizando la tecnología y los recursos disponibles que tengo yo. Esto implica analizar la complejidad técnica del proyecto, la disponibilidad de herramientas y tecnología adecuada. Y si mi equipo de desarrollo tiene esa capacidad para llevar a cabo el proyecto, o si no, debo tercerizar para quedarme con él en caso, por eso no lo sabe el usuario. Un ejemplo. Para un proyecto de desarrollo de una aplicación móvil requiero que integración con un hardware especializado. La viabilidad técnica que implicaría evaluar si es posible desarrollar la aplicación utilizando el kit de desarrollo de software SDK que nos proporciona el fabricante del hardware y si el equipo de desarrollo tiene la experiencia necesaria para trabajar en esa tecnología. Y si no la tiene, si usted se quiere quedar con el proyecto, tercerice, o sea, pague a otro. Hay otra que es la viabilidad económica. Vamos a evaluar si ese proyecto es económicamente viable para mí. ¿Qué significa? Que me va a generar un retorno de la inversión. Y si ese retorno es positivo. ¿Qué implica? Voy a analizar costos que tengan que ver con el desarrollo, mantenimiento y operación del software, así como que los posibles beneficios y ganancias que puedo obtener. Porque si no voy a obtener, entonces ¿para qué? Digo, no, ese proyecto no es viable para mí. Un ejemplo, para el mismo proyecto de aplicación móvil, voy a seguir el mismo. La viabilidad económica, ¿qué implicaría? Voy a analizar los costos, las pruebas, mercadeo de la aplicación, para estimar esos ingresos potenciales a través de una venta. Ya viene la operativa. Esas son las tres que deben tener en cuenta ustedes. Voy a evaluar si el software puede integrarse de manera efectiva con un entorno operativo existente y si puede satisfacer las necesidades de la organización. Si no, ¿para qué? Un ejemplo. En el mismo proyecto que les he hablado, la viabilidad operativa que implica evaluar si la aplicación puede integrarse con sistemas backend existentes
si el usuario final, el cliente, tiene otra aplicación y si yo puedo hacer una integración con esa aplicación. Si no la puedo hacer o si el costo es alto porque necesito incrementar al proyecto ese costo y el cliente no está dispuesto a aceptarlo, entonces se cae el proyecto. Podemos resumir entonces, sí, en líneas generales, que el estudio de viabilidad en el desarrollo de software es un proceso para mí importante, ya que nos permite evaluar si un proyecto es factible, viable, antes de invertir los recursos. ¿Mediante qué? Una evaluación técnica, económica y operativa. Desde ese punto de vista me doy cuenta si es factible técnica, financiera y estratégicamente se puede llevar a cabo. Entonces, para que tengan en cuenta ese detallito. Vamos a analizar el sistema. En este paso, ¿qué debemos hacer? Vamos a asignar recursos al proyecto. Siempre he dicho y he sostenido que el análisis de sistema, en el análisis de sistema para mí tiene un valor primordial en el desarrollo de software. ¿Por qué? Porque aquí voy a estudiar detalladamente los requisitos del sistema a desarrollar. ¿Y cuál es el objetivo principal de este tema, de este pedacito que están viendo ustedes? De este. Mire que tengo una lupita aquí, una lupa. Es comprender completamente cómo debe funcionar el sistema que permita satisfacer las necesidades del usuario final. Para eso estamos trabajando, para él. Voy a resumir de una forma clara qué es lo que debo tener en cuenta. ¿Qué se debe tener en cuenta primero? La recolección de los requisitos. Voy a recopilar los requisitos del sistema. ¿A partir de qué? De diferentes fuentes como entrevistas, los usuarios, documentos, toda esa cantidad de cosas que pueden hacer ustedes. Pueden ser funcionales. Ojo con ese detalle que lo voy a hacer bastante explícito. Los requisitos funcionales son qué debe hacer el sistema. Y los no funcionales, cómo debe hacerlo. Acuérdense, el qué y el cómo. El qué y el cómo. Pilas con ese detalle. ¿Cómo analizo los requisitos? Una vez que yo recopilo, que saco informe, que ya está todo listo, voy a identificar los requisitos esenciales, o sea, dentro de eso lo más importante, los primordiales para que arranque el otro. Y los requisitos opcionales. Debo analizar si dentro de ese análisis encontré algún conflicto o ambigüedad en los mismos. Ojo con ese detalle, la ambigüedad. Eso nos retrasa mucho. ¡Ay, qué chévere! Eso para ahí hay un testing, para ahí hay un testeo, unas pruebas. Voy a modelar el sistema, un mockup. Voy a crear un modelo que me va a describir su estructura, el comportamiento. Eso puede ser, acuérdense, diagramas de uso, diagramas de clase, diagramas de secuencia, que yo siempre hago énfasis. Y otros modelos que nos ayudan a visualizar cómo interactúan los diferentes componentes del sistema. Validación de requisitos. Una vez que ya lo he desarrollado y que está chévere mi requisito todo, voy a validar con los usuarios finales. Para eso hay un tester, para eso hay una persona que hace ese tipo de pruebas, que son los testers funcionales. ¿Qué hacen ellos? Mirar entre las partes interesadas, cliente y nosotros que somos los desarrolladores, mirar todos esos requisitos para asegurarnos de que refleje con precisión las necesidades y expectativas que necesita el cliente. No se pongan que yo lo hago y ya me voy y visito al cliente cuando se termine, porque ese es un problema grande. Diseño preliminar, basado en los requisitos y modelo del sistema que ustedes han hecho. Vamos a realizar un diseño donde vamos a definir la arquitectura. Por eso hay una persona que se llama arquitecto de software, que es el encargado de hacer eso. Listo. Luego hacemos un prototipado. Ay, mire, lo mostramos, qué bonito.
Sí, podemos, algunos casos, ojo, que eso no siempre, en algunos casos podemos desarrollar un prototipado del sistema que le permita al usuario final interactuar con una versión inicial que proporcione una retroalimentación. No siempre, cuando es muy complejo no se puede hacer. Entonces podemos resumir en este caso que el análisis del sistema es una etapa fundamental en el desarrollo de software. ¿Qué implica? Que debamos comprender bien todo para poder documentarlo, esos requisitos del sistema, de una manera detallada y precisa. En este caso estoy sentando las bases para el diseño y la implementación de pruebas. Vio que ahí está el tester. Ahí está el tester. Entonces ya tenemos claro qué es el análisis. Viene esta parte, que es el diseño. Podemos decir que esta fase ya comenzamos a visualizar la solución. Ha ayudado de las anteriores fases. Vamos a hacer un diseño lógico, uno físico, creamos metadatos, mejor dicho, una cantidad de cosas que nos permiten ya ir concretando esto. Bueno, una vez que yo me he basado en los requisitos recopilados en la parte de análisis, voy a explicar un poquitico qué es el diseño. Arrancamos con el diseño arquitectónico. Ojo, arquitectónico. ¿Por qué se llama así? Porque vamos a definir la estructura general del sistema. Vamos a incluir componentes principales, su interacción, las interfaces entre ellos. Eso sí es bonito porque vamos creando en forma arquitectónica eso. Vamos a utilizar en este caso muchas veces, en mi caso yo utilizo diagramas de clase y diagramas de secuencia. Además de eso utilizando herramientas UML. Ahí presento la arquitectura. Mire cómo está la imagen. Presento la arquitectura de cómo va a quedar mi sistema. Una vez que he hecho mi diseño arquitectónico, paso a la segunda parte, que es el diseño detallado. Entonces ya voy haciendo módulos. ¿Por qué? Porque voy a detallar en forma clara cada componente del sistema. ¿Qué esto implica? Definir las clases, los métodos, los atributos, lo que ustedes hacen en programación. Lo que han hecho en las clases conmigo. Lo que han visto esta materia. Pero si usted no la ha visto conmigo, que usted es primera vez que siga estas siglas, siga estos consejos y verá que lo desarrolla bien. Funciones, variables, en el caso de un diseño ya estructurado. Una vez que he hecho esto, me voy al usuario. Entonces voy a crear una interfaz con el usuario. Voy a diseñar una interfaz de usuario del sistema que voy a incluir disposición de los elementos de la pantalla, navegación entre pantallas, interacción, pantallas o formularios, llamémoslo así, interacción con el usuario del sistema. Vamos a utilizar diferentes wireframes o prototipos para visualizar el diseño. Aquí podemos automatizar ciertos procesos. ¿Para qué? Para que el usuario final vea con una especie de video cómo va a ser su proceso, su proyecto. Ahí viene la parte importante, diseñar las bases de datos. Ojo, si usted está desarrollando un sistema, porque va a necesitar una base de datos. Si no, es un sistema dinámico, pero no tiene que interactuar con una base de datos, también lo puede hacer. Si el sistema requiere de una base de datos, vamos a diseñar la estructura. Vamos a diseñar ahí qué tipo de base de datos vamos a utilizar. Si vamos a utilizar relacional o no relacional. ¿Qué motor? Si vamos a utilizar SQL Server, MySQL, Postgres, Oracle, cualquiera de esas que está ahí en el mercado. Si es relacional, que incluye tablas, campos y las relaciones entre tablas, podemos utilizar diagrama entidad-relación como un ML para que vea. Si es no relacional, ya es otro esquema. Aquí yo incluyo una parte que es el testing de diseño.
este señor desempeña un papel importante en el diseño del software, porque va a verificar que el diseño cumpla con los requisitos y expectativas del usuario final. Él se encarga, ay, aquí hay una falla, según la plantilla de requisitos, este formulario debe hacer esta X o Y cosas, y no la haces. ¿Y quién se da cuenta de eso? El testing, porque muchas veces el desarrollador obvia ciertas cosas. ¿Qué implica esto? Que tiene que revisar los diagramas y documentos de diseño para identificar los posibles problemas e inconsistencias. Por eso hay un testing para diseño. Una persona que... Esas son las empresas grandes. Una vez valida el diseño con los usuarios finales y con ello se está asegurando de las necesidades y expectativas de él. Entonces, ¿qué podemos resumir? Que el diseño de software es una etapa crítica en el desarrollo del mismo. Entonces, el tester juega un papel importante en esta etapa porque él verifica que el diseño cumpla con los requisitos y expectativas. Entonces, se dan cuenta que el tester debe saber también UML, debe saber muchas cositas. Miren que estamos explicando en forma detallada cada uno de estos temas. Ahora viene la parte, ya que ha hecho el diseño, procedo a ¿qué? A codificar. Siempre he dicho, y miremos esta figurita, que habla de lo que estamos haciendo acá. Que la etapa de codificación en el desarrollo del software es la parte donde los mismos escriben el código fuente de la aplicación, basándose en el diseño creado en las etapas anteriores. Voy a elegir el lenguaje de programación más conveniente y voy a desarrollar programas ejecutables sin errores de manera eficiente. Eso en líneas generales es lo que voy a hacer. ¿Qué debo hacer y qué papel juega el tester? En el desarrollo de código, ¿qué hacen ellos? Las personas encargadas del mismo van a escribir el código fuente del software utilizando el lenguaje de programación apropiado, las tecnologías especificadas en el diseño. Ojo, esas tecnologías han sido especificadas en el diseño durante este proceso. Y como siempre aconsejo, deben seguir las mejores prácticas de codificación, o sea, código limpio. Y voy a buscar que el código sea eficiente, legible y fácil de mantener. Ojo con esos tres detalles. Eficiente, legible y fácil de mantener. Ay, ¿qué hago yo ahí? Bueno, ahí viene el papel del tester. Va a realizar pruebas unitarias. A medida que voy escribiendo el código, los desarrolladores, en este caso, si hay un tester en ello, uno de ellos va a realizar pruebas unitarias con la finalidad de ¿qué? De verificar que cada componente funcione como se espera. Las pruebas unitarias se centran en ¿qué? Voy a probar las unidades individuales del código con funciones, métodos, todos esos detallitos. Viene otra parte que se llama integración continua. Durante la etapa de codificación voy a utilizar una integración continua que es combinar y probar el código nuevo con el código existente, si lo hay. ¿Esto ayuda a qué? A identificar y corregir problemas de integración de manera temprana en el proceso de desarrollo. Hay un código que escribieron antes que nos puede servir, o sea, reutilizar. Y si esa reutilización sirve. Hay otra parte que se utiliza mucho en las empresas de desarrollo que es el code review. ¿En qué consiste eso? Los desarrolladores también participan en revisiones de código. Voy a revisar el código escrito por otros compañeros míos del equipo con la finalidad de identificar posibles errores que de pronto el compañero no tuvo en cuenta. Voy a mirar la calidad del código, voy a garantizar que se sigan las mejores prácticas de codificación. ¿Y quién es el encargado? El que hace el papel de tester va a verificar eso. Entonces, ¿qué debo hacer yo? El testing desempeña un papel importante durante la etapa de codificación. ¿Qué hace él? Verificar que el código cumpla con los requisitos y expectativas del usuario. Voy a hacer pruebas de unidad,
pruebas de integración, pruebas de regresión. ¿Con qué finalidad? Garantizar que el código tenga la calidad esperada. Hay otra parte que yo utilizo mucho que es la refactorización. Durante esta etapa es posible que existan refactorizaciones en el código. ¿Es qué? Para mejorar en sí la estructura y el rendimiento y que sea más legible. Yo en lo personal realizo la refactorización sin cambiar el comportamiento del código. ¿Y qué me ayuda en eso? Mantener lo que siempre digo, código limpio. Código limpio, que es la finalidad. Voy a resumir esta etapa con que la codificación es la parte en donde yo escribo el código fuente y el testing desempeña un papel importante para garantizar que la calidad y el correcto funcionamiento del código que estoy escribiendo. O sea, uno de ellos desarrolla y el otro verifica. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo verifico la calidad? Simple. Pruebas unitarias, integración continua, revisiones del código, pruebas durante la codificación. Si yo hago todo eso, les aseguro que el código va a cumplir con los requisitos esperados. Entonces miren que estamos detallando cada uno de esos. La prueba de integración puede necesitar que yo integre mi software a biblioteca, base de datos o con otros programas. Simplemente la idea, vea como dice la imagen, voy a integrar mi software con el mundo exterior. Y las pruebas. Hablemos un poquito de las pruebas. Hablemos. Podemos resumir que esta fase entra en un ciclo continuo hasta que se complete el desarrollo. ¿Las pruebas qué? Vamos a probar, ¿hasta cuántas? Hasta todas las veces que sea necesario, hasta que lleguemos a que el producto esté con la calidad. Vean la imagen y se dan cuenta. Entonces, la finalidad de la prueba, ¿qué es? Verificar que el software cumple con los requisitos especificados, que funciona correctamente y que de alta calidad. ¿Qué nos permiten las pruebas? Ayudar a identificar y corregir los errores o defectos que tenga nuestra aplicación antes del lanzamiento. Ojo con ese detalle. ¿Y qué beneficios obtengo si lo hago antes? Ahí reduzco costos, riesgos asociados con los problemas del software. Miremos. Lo primero que vamos a hacer, pruebas unitarias. Vamos a probar las unidades en forma individual como de código, como qué, funciones, métodos, para garantizar que los mismos funcionen correctamente de forma aislada. Por eso se llaman pruebas unitarias. ¿Cuál es la finalidad? Verificar cada componente en forma independiente. Pruebas de integración, que se hacen mucho. Las realizo para verificar que los distintos componentes del software funcionen correctamente juntos. O sea, yo hice, el grupo A desarrolló un conector a la internet, el grupo B desarrolló X cosa, el grupo C desarrolló Y. Le integro todo, que cuando integre el grupo A, el grupo B, el grupo C, todo funcione correctamente. ¿Ya? ¿Y cuál es la finalidad? Corregir los problemas de interoperabilidad. Eso es todo. Pruebas del sistema. Voy a verificar que el software cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales, pues se llama pruebas del sistema. Ahí voy a verificar lo que se diseñó, lo que se estipuló como requisitos funcionales y no funcionales. ¿Y cuál es la finalidad de que haga estas pruebas? Validar que el software funcione correctamente en su conjunto y cumpla con las expectativas del usuario final. Eso es todo. Para eso se hacen las pruebas del sistema. Pruebas de aceptación. Esta prueba vamos a realizarla ¿qué? Para validar que el software cumpla con los criterios de aceptación que el cliente te definió cuando te contrató. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estas pruebas? Hay que garantizar que el software satisfaga las necesidades y expectativas del usuario, del cliente. Si el cliente te firmó, simplemente quedó satisfecho con las pruebas de aceptación. Pruebas de regresión. Voy a verificar que los cambios realizados en el sistema o en el software no hayan introducido nuevos errores, afectando
la funcionalidad existente. ¿Qué garantizo con ello? Que el software siga funcionando correctamente después de cada cambio realizado. O sea, independencia. Pruebas de carga y rendimiento. ¿Qué voy a evaluar aquí? Que mi aplicación se ejecute bajo condiciones de carga para identificar los posibles cuello de botella. Le coloco si yo digo que mi software puede aceptar en forma interactiva 100 entradas o 1000 entradas, 2000 entradas, voy a probar, si son 2000, pruebo para 2010, 2020. Siempre voy a poner un poquito más de carga. Porque si digo 2000 y a las 1500, a los 1900 se cae, hay una prueba de carga que falló. ¿Cuál es la finalidad de estas pruebas de carga? Es garantizar que el software pueda manejar la cantidad de usuarios y transacciones que yo coloqué que están previstas. Yo digo, este sistema puede manejar 1000 usuarios de forma interactiva. Cargo 900 con una prueba automatizada y el software se cae. Ahí falló algo. Entonces, esto lo debo hacer antes de entregar. No, esta es importante. Entonces, resumo que las pruebas en el desarrollo de software tienen como finalidad que garantizar que el software cumpla con los requisitos especificados, funcione correctamente y sea de alta calidad, mediante la realización de las pruebas que les acabo de indicar. Una vez que he hecho todo, lo implemento. Voy a instalar el software, voy a evaluar la integración, la adaptabilidad, la portabilidad, instalo las configuraciones y mire cómo sale la imagen. Ya el software entra ¿qué? A producción. Y por último, voy a formar al personal que va a trabajar con el software. Ahí vamos a ofrecer capacitación, vamos a comprobar el nivel del uso, la experiencia del usuario, qué usuario es el más apropiado para utilizar ese sistema. En fin, ya el software está en funcionamiento y debo explicar. Vamos a mantenerlo. Por último, como digo yo, no menos importante, el mantenimiento. Eso es un elemento clave en cualquier proyecto que tenga una fase de mantenimiento y la deben ustedes por obligación colocar. Ojo, con esto minimizo si existe un error poder yo hacerle mantenimiento en forma efectiva. El proyecto ya está completado y necesitamos monitorear en forma constante. Generalmente se da un tiempo. Es necesario, si usted necesita que el cliente, usted dice, contráteme tantos meses para un mantenimiento preventivo. Vamos a adaptar entornos de usuario o tecnológico dando mantenimiento al software, actualizando el código y la configuración. Vamos a ver aquí, terminamos con que el ciclo de vida del software, veanlo aquí, planificación, definición, automatización, ejecución, reporte y análisis. Después de esto, nos devolvemos si hay alguna falla y tenemos que seguir. Este se conoce como el ciclo de vida del testing. Todo lo que hace el testing. Y el testing hace todo esto. Se lo digo aquí. Hubo un momento en que el software testing ni siquiera formaba parte del ciclo de vida del desarrollo del software. Como lo he dicho, pasaba alguien, necesito que me pruebe este sistema. No era una persona que no sabía nada, no podía dar un aporte. Ahora el tester es una persona importante en el desarrollo. Aquí están los modelos, pero esto lo vamos a hablar en la siguiente sesión. Vamos a hablar en forma detallada de esto. Muchas gracias y espero que les haya servido esta sesión.